Hola, gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a hablar con Milandi Joran. Ella es una escritora por perspectivas y ella nos va a hablar de su experiencia y a ver qué nos recomienda para los que están pensando escribir. Vámonos. Perspectivas son comentarios producidos por miembros del público de duración 90 segundos. Milandi, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme, María. Y felicitaciones, un pajarito me dijo que te gradúas este año. Muchas gracias, sí, finalmente. Va a ser unas 3 semanas, en mayo, finalmente, ya me graduó. Wow, y te gradúes de ser maestra en español, ¿correcto? Sí, voy a obtener mi licenciatura en español y mi plan es enseñar español en la secundaria. Perfecto. Ahora, quiero hablar con usted sobre perspectiva, pero te tenía que darte las felicitaciones. Claro. ¿Cómo llegaste a decidir en esa profesión? Sí, bueno, yo vengo de una familia de profesores, mi mamá es profesora, mi tío es profesor, de hecho mi mamá fue mi profesora. ¡Oh! Sí, y tengo otros familiares que también están en la profesión, entonces siempre me lo había planteado, pero una vez me mudé aquí a los Estados Unidos, hace unos años ya, quise encontrar una forma de mantenerme en contacto con el idioma y de compartir el idioma, de compartir mi cultura, y decidí enseñar español. Entonces, perspectiva. Sí. Usted contribuyó a ese proyecto. Cuéntanos de qué te ha gustado, cómo ha sido tu experiencia en ese proyecto, en contribuir a perspectivas. Inmediatamente fue difícil empezar a escribirla, pero sí ya tenía los temas que quería, y la primera perspectiva que escribí fue sobre los inmigrantes, porque yo soy una inmigrante de primera generación, como te había comentado, y esa fue la primera perspectiva, y para mí realmente fue como una oportunidad de hablar sobre temas que me importan y que impactan la vida de muchas personas, y para mí es como un privilegio realmente poder, porque no todo el mundo siempre puede ser la voz oficial. Para mí es un privilegio cuando una plataforma te permite dar tu opinión, hablar de tus ideas, así que yo quería hablar de temas que me importan. Por eso elegí los temas que se publicaron. Uno de tus ensayos fue muy bonito, fue que yo creo que se llamaba Buen Madera. De Buena Madera. De Buena sí. Madera. Cuéntanos un poquito de ese ensayo y cómo llegaste a esa idea, Sí, pues muy interesante. Primero, brevemente, de Buena Madera, las perspectivas tienen que hacerse en inglés y en español. Okay. Y no siempre, como tú sabes, no siempre la traducción es perfecta. Entonces, de Buena Madera es como un dicho que tenemos en español y no se traduce exactamente al inglés, pero tiene un significado muy importante. Es una persona que es resiliente, que sobrepasa los obstáculos, que es fuerte. Entonces yo primero escribí la perspectiva y luego elegí el nombre. Luego simplemente el nombre como que nació, como este debe ser el nombre, es de Buena Madera. Y para mí, esta fue la primera perspectiva que escribí, y para mí fue muy importante porque hablo de mi experiencia como inmigrante y tratando de encontrar esas conexiones, porque hablo de cómo llegué a Chicago buscando comida dominicana, entonces cómo los inmigrantes tratamos de encontrar esas conexiones con otros inmigrantes, y quería representar a los inmigrantes de una forma positiva, porque a veces se dice que los inmigrantes tal vez no se apoyan entre sí, y eso no es cierto. Los inmigrantes siempre se apoyan, buscan apoyarse el uno al otro porque saben lo difícil que es llegar a otro país y empezar desde cero. Entonces, quería realmente compartir eso. Esa fue la primera que hice. Fue muy bonita, gracias por esa pieza. Sí. Entonces, para personas que dicen, cónchale, yo tengo opiniones, yo tengo una perspectiva, ¿qué consejo tú le das a esa persona que tal vez nunca ha escrito un ensayo o realmente, porque a veces es límite, o sea, hay espacio, pero es límite. Casi claro. A veces yo digo, esto es como haiku, porque tuviste que formar toda tu idea, pero en un espacio chico. ¿Qué surgencia tú le das a alguien que quiere
tal vez está pensando de participar y Sí. no, ¿cómo empezar? ¿Qué tú le recomiendas? Sí, sí, no, tienes razón. Realmente tenemos un límite como de 200 palabras para decir lo que queremos e impactar a otras personas. Entonces, lo primero que yo recomendaría, y es lo que yo he hecho, primero es enfocarse en qué es lo que queremos compartir. En mi caso, yo sabía los temas que quería tocar. Entonces, que para mí, como te había dicho, es importante cuando una plataforma me dio la oportunidad de publicar mis opiniones. Entonces, yo quería impactar a otras personas y también quería hablar de, tal vez en mi caso, de problemas sociales, o como hablaba de prejuicios y esas cosas que para mí son temas importantes porque afectan la vida de de las personas o de muchas personas. Entonces, lo primero yo diría es eso, es saber cuáles son los temas que quieres tocar, quieres crear conciencia sobre algo, quieres hacer reír a las personas, depende lo que sea. En mi caso, yo quería crear conciencia, crear empatía, entonces ya yo tenía esos temas. Lo segundo fue poder decidir cuál experiencia yo he tenido personal pues que me ayudara a escribir sobre eso. Y el segundo paso, o el tercer paso diría, que fue el más difícil y el más desafiante, es lograr conectar estas experiencias personales con temas más generalizados y con temas que afecten a otras personas, así otras personas podrían identificarse. Y con esto no digo que hay que escribir para complacer a otros y pensando lo que el otro va a pensar. Yo ya sabía cuál era mi posición en cada tema, pero sí es importante cuando uno tiene una oportunidad de hablar para tantas personas, para mí era importante hablar de temas específicos que afectan la sociedad, que son importantes, que hablar, por ejemplo, de los inmigrantes que no siempre son representados de la forma correcta, hablar de los prejuicios, de estos temas sociales. Entonces, cada quien depende del tema del que la persona quiera hablar, luego encontrar una experiencia que pueda ayudarle a abundar sobre este tema, y ya al final, la parte más desafiante es llevar esta experiencia personal a un tema más general. Y sí, así de fácil, no es tan fácil. ¿Cómo así? No. Pero qué ejercicio tan bonito, ser creativo, poder expresarse, y un regalo que tú le das a todo el mundo, al público. Sí.